Llegué corriendo a la oficina del abogado con 10 minutos de retraso, el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico valenciano. La secretaria me dirigió una mirada de reproche mientras me indicaba la sala donde ya estaban reunidos mis tíos Ricardo y Sofía. Al abrir la puerta, el doctor Hernández levantó la vista de unos documentos y asintió brevemente. Mi tío Ricardo ni siquiera se molestó en mirarme. Mantenía esa expresión seria que siempre ponía cuando hablaba de dinero. Sofía me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de reuniones familiares incómodas. Me senté en la única silla libre, una vieja butaca de cuero que crujió bajo mi peso. El olor a papel viejo y café frío impregnaba la habitación, mezclándose con el perfume caro de mi tía. Por la ventana se colaba la luz dorada de la tarde valenciana, creando sombras largas sobre el escritorio donde descansaba el testamento de mi abuela Elena. Doctor Hernández carraspeó y comenzó a leer con esa voz monótona que tienen los abogados cuando recitan documentos legales. Yo, Mateo Vázquez, de 28 años, había crecido visitando a la abuela Elena cada domingo durante más de 2 décadas. Recordaba perfectamente sus manos arrugadas preparando paella en la cocina de su casa, del barrio del Carmen, sus historias sobre la Valencia de su juventud, y cómo me dejaba ganar siempre al dominó mientras tomábamos horchata en la terraza. Pero mientras el abogado leía párrafo tras párrafo, mi nombre simplemente no aparecía. La casa del Carmen, valorada en más de 300.000 euros, quedaba para Ricardo. Los ahorros, otros 100.000 euros, se dividían entre Ricardo y Sofía. Las joyas de la familia, incluyendo el collar de perlas que había pertenecido a mi bisabuela, todo para Sofía, los muebles antiguos, los cuadros, incluso la vieja máquina de coser Singer que tanto le gustaba mostrarme, todo repartido entre mis tíos. Mi tío Ricardo no podía ocultar una sonrisa de satisfacción. Se acomodaba en su silla como si fuera un trono, ajustándose la corbata cara que siempre usaba para estas ocasiones importantes. Sofía tomaba notas en una libreta pequeña, calculando mentalmente, sin duda, el valor de cada objeto mencionado. Yo permanecía inmóvil, sintiendo cómo algo frío se instalaba en mi estómago. Habían pasado ya 20 minutos y mi nombre seguía sin aparecer. Comencé a preguntarme si había hecho algo mal, si había ofendido a la abuela de alguna manera sin darme cuenta. Recordé la última vez que la había visitado, apenas 2 semanas antes de su muerte. Habíamos estado sentados en su salón, ella tejiendo como siempre, yo contándole sobre mi trabajo en la librería del centro histórico. Me había mirado con esos ojos azules que conservaba brillantes a pesar de los 86 años, y me había dicho algo extraño. Mateo, hijo, a veces las cosas más importantes no se pueden ver a simple vista. En ese momento no le presté mucha atención. La abuela Elena siempre decía cosas así, frases que sonaban profundas pero que yo atribuía a su edad. Ahora sentado en esa oficina escuchando cómo mi herencia era inexistente, esas palabras cobraban un significado diferente, aunque aún no sabía cuál. El doctor Hernández llegó al final del documento principal y cerró la carpeta con un golpe seco. Ricardo ya se había levantado y extendía la mano hacia el abogado, listo para firmar los papeles y tomar posesión inmediata de todo. Sofía guardaba su libreta en el bolso, con esa expresión de quien ya está planeando cómo gastar su parte de la herencia. Pero entonces el abogado levantó la mano pidiendo calma. Sus siguientes palabras me golpearon como un rayo. Sin embargo, doña Elena dejó instrucciones muy específicas sobre un documento adicional que debe ser leído únicamente si el señor Mateo Vázquez estaba presente en esta reunión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó congelado con la mano extendida. Sofía dejó de hurgar en su bolso y yo sentí como si el tiempo se hubiera detenido completamente. El abogado abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobre lacrado, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la letra temblorosa, pero inconfundible, de mi abuela. Lo que no sabía en ese momento era que mi abuela había estado planeando este momento durante los últimos 20 años de su vida, desde que yo tenía apenas 8 años, y había ocurrido algo en nuestra familia que cambiaría todo para siempre. El doctor Hernández rompió el lacre del sobre con cuidado, como si fuera una reliquia arqueológica. El papel crujió entre sus dedos,
mientras desplegaba lo que parecía ser una carta de varias páginas. Ricardo se había vuelto a sentar, pero mantenía el cuerpo inclinado hacia adelante, la tensión visible en cada músculo de su cara. Sofía había palidecido visiblemente y sus manos jugueteaban nerviosas con la correa de su bolso. «Esta carta», comenzó el abogado, «está dirigida específicamente al señor Mateo Vázquez y, según las instrucciones de doña Elena, debe ser leída en voz alta ante toda la familia presente». Su voz tomó un tono más cálido cuando comenzó a leer las palabras de mi abuela. «Mi querido Mateo, si estás escuchando estas palabras, significa que has estado presente en la lectura de mi testamento. Y eso me llena de alegría porque confirma lo que siempre supe, que eres el único de mis nietos que realmente me amaba por quien era, no por lo que podía dejarle». Las palabras me atravesaron el pecho como una flecha. Recordé todos esos domingos en su casa, cuando mis tíos aparecían solo en ocasiones especiales o cuando necesitaban dinero prestado. Yo había ido cada semana sin falta, incluso cuando tenía planes con amigos, incluso cuando llovía o hacía ese frío húmedo del invierno valenciano que se metía en los huesos. La carta continuaba. «Mateo, quiero que sepas que no apareces en mi testamento principal por una razón muy específica, y esa razón tiene que ver con algo que ocurrió hace muchos años, algo que tus tíos prefieren olvidar, pero que yo nunca pude olvidar». El abogado hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Tu abuelo, que en paz descanse, no era tu verdadero abuelo biológico». El mundo se detuvo por completo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el rumor distante del tráfico en la calle, pero todas las voces en mi cabeza se habían silenciado. Ricardo se había puesto rígido como una estatua, y Sofía había comenzado a mover la cabeza de lado a lado, como negando algo que ya sabía que era verdad. «Tu verdadero abuelo», continuó la voz del abogado leyendo las palabras de la abuela, «fue el amor de mi vida, un hombre que conocí durante la guerra civil, mucho antes de casarme con el hombre que tú conociste como tu abuelo. Se llamaba Carlos Mendoza, y murió defendiendo Valencia cuando yo tenía apenas 20 años. Tu padre, mi hijo menor, era su hijo, aunque nadie más lo supo nunca». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Mi padre había muerto cuando yo tenía 5 años en un accidente de tráfico, y siempre había escuchado las historias familiares sobre cómo se parecía más a la familia de mi madre que a la de mi abuela Elena. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Los comentarios susurrados en las reuniones familiares, las miradas extrañas que a veces interceptaba entre mis tíos, la manera en que mi abuela me miraba con una intensidad especial, como si viera algo en mí que los demás no podían ver. Carlos era un poeta, Mateo, igual que tú con tus libros y tus historias. Era valiente, gentil, y tenía esa manera de ver la belleza en las cosas más simples que tú has heredado. Cuando murió, yo estaba embarazada de tu padre, pero nadie lo sabía excepto Carmen, mi empleada doméstica, que ha guardado este secreto durante más de 60 años. Carmen. La recordaba vagamente de mis visitas dominicales, una mujer mayor que siempre estaba en la cocina preparando café o limpiando, que me sonreía con cariño, pero que hablaba poco. Ahora me daba cuenta de que sus sonrías tenían un significado más profundo, como si fuera parte de un secreto que yo no entendía. «Tus tíos», continuaba la carta, «siempre sospecharon que tu padre era diferente, pero nunca supieron la verdad completa. Durante años me presionaron para que les contara por qué tu padre tenía acceso a ciertas cuentas bancarias que ellos no conocían, por qué tenía una llave de una caja de seguridad separada, por qué yo trataba algunos asuntos económicos únicamente con él». Ricardo había comenzado a mover el pie nerviosamente, ese tic que desarrollaba cuando se sentía acorralado. Sofía había sacado un pañuelo y se secaba discretamente los ojos, aunque no sabía si era por emoción o por frustración al darse cuenta de que había algo más en esta historia. El abogado pasó a la segunda página de la carta y su voz adquirió un tono más conspirativo. «Mateo, lo que tus tíos no saben es que tu verdadero abuelo, Carlos Mendoza, provenía de una familia acomodada de Madrid. Cuando murió, había heredado una pequeña fortuna de sus padres, que habían sido comerciantes exitosos antes de la guerra. Esa herencia, que incluía propiedades en Madrid y Valencia,
Me la dejó a mí en un testamento secreto que hizo antes de partir al frente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. La abuela había mencionado una vez que tenía algunos asuntos en Madrid, pero nunca había profundizado en el tema. Yo había asumido que se refería a trámites burocráticos o visitas médicas. Durante todos estos años, Mateo, he mantenido esas propiedades y he hecho crecer esa pequeña fortuna. La casa de Madrid se alquila a una familia que paga religiosamente cada mes. El apartamento cerca del Parque del Retiro se convirtió en una inversión muy rentable, y los ahorros de Carlos, que invertí sabiamente con la ayuda de un gestor financiero de confianza, han crecido considerablemente durante más de 60 años. El doctor Hernández hizo una pausa dramática y me miró directamente. Esa herencia, Mateo, está valorada actualmente en aproximadamente 800.000 euros y según las instrucciones muy específicas de doña Elena, te pertenece completamente a ti, como único descendiente directo de Carlos Mendoza. Si el silencio anterior había sido ensordecedor, este fue cósmico. Ricardo tenía la boca abierta como un pez fuera del agua y Sofía había dejado caer su pañuelo al suelo. Yo no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. 800.000 euros, una fortuna que cuadruplicaba todo lo que mis tíos iban a heredar juntos, pero la carta no había terminado. Sin embargo, Mateo, continuó el abogado, esta herencia viene con una condición muy específica, que tu abuelo Carlos me pidió que respetara si algún día tenía un descendiente. El dinero debe usarse para preservar la memoria y la cultura, específicamente para proyectos relacionados con libros, educación o preservación histórica. Carlos era un hombre culto que creía que el conocimiento era la única herencia verdaderamente valiosa. Las palabras resonaron en mi mente como campanas. Durante años había soñado con abrir mi propia librería especializada en historia local valenciana, pero nunca había tenido el capital necesario. Había trabajado en la pequeña librería del centro histórico, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de mi diminuto apartamento en Ruzafa. Además, prosiguió la lectura, he dejado instrucciones específicas para que recibas también mi biblioteca personal, que incluye más de 2.000 volúmenes. Muchos de ellos primeras ediciones y libros raros sobre la historia de Valencia. También encontrarás allí todos los poemas que Carlos me escribió durante los meses que estuvimos juntos, así como las cartas que me envió desde el frente antes de morir. La emoción me abrumó completamente. La biblioteca de la abuela Elena había sido mi refugio durante la infancia. Recordaba pasar horas entre esos estantes altos, descubriendo tesoros literarios, mientras ella me preparaba merienda y me contaba historias sobre los autores y las épocas que representaba cada libro. Nunca había imaginado que algún día esa colección podría ser mía. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. Esto no puede ser legal, tiene que haber algún error. Su cara había adquirido un tono rojizo, que conocía bien de las pocas discusiones familiares que había presenciado durante mi infancia. Sofía permanecía en silencio, pero podía ver cómo sus puños se cerraban y abrían nerviosamente. El doctor Hernández levantó una mano para pedir calma. Señor Ricardo, todos los documentos están en perfecta regla legal. Doña Elena consultó conmigo durante más de 5 años para asegurarse de que todo estuviera correctamente estructurado. Además, tenemos aquí testigos adicionales y documentación que confirma la autenticidad de todo lo expuesto. Como si hubiera estado esperando esa señal, la puerta de la oficina se abrió y entró Carmen, la empleada doméstica de mi abuela. Pero ahora la veía con ojos completamente diferentes. No era simplemente una empleada, era la guardiana de un secreto de más de 60 años, la única persona viva que conocía la historia completa de mi familia. Carmen se acercó lentamente, con esa dignidad que siempre había tenido, pero que ahora parecía más profunda, más significativa. En sus manos llevaba una caja de madera tallada, que reconocí inmediatamente. Era la caja donde mi abuela guardaba sus tesoros más preciados, la que siempre mantenía cerrada en su dormitorio. Señor Mateo, dijo Carmen con una voz suave pero firme, doña Elena me pidió que le entregara esto personalmente, cuando llegara este momento. Sus ojos, húmedos por las lágrimas contenidas, me miraron con una calidez maternal
que me recordó súbitamente todas las veces que me había dado galletas caseras cuando mis tíos no estaban mirando. Tomé la caja con manos temblorosas. Era más pesada de lo que recordaba, tallada en madera de nogal, con pequeños detalles florales, que mi abuela siempre acariciaba ausentemente cuando la tenía cerca. La superficie estaba pulida por décadas de uso, y podía sentir la historia contenida en cada veta de la madera. La señora Elena, continuó Carmen, me contó toda la verdad hace muchos años, cuando su hijo, el padre de usted, cumplió 18 años. Me pidió que si algo le pasaba, me asegurara de que usted conociera su verdadera historia. Durante todos estos años, he esperado este momento. Sus palabras me transportaron inmediatamente a recuerdos que había guardado en rincones profundos de mi memoria. Recordé cómo Carmen siempre parecía saber exactamente cuándo yo necesitaba un abrazo, cómo aparecía con mi plato favorito justo cuando me sentía triste, cómo sus ojos se iluminaban de manera especial cuando me veía llegar los domingos. No era casualidad, ella había sido la guardiana silenciosa de mi bienestar, protegiéndome con el amor que sentía por la memoria de un hombre que había muerto antes de que yo naciera. Con manos temblorosas, abrí la caja. El interior estaba forrado con terciopelo azul oscuro, ya desgastado por el tiempo. Lo primero que vi fue un retrato pequeño en blanco y negro de un hombre joven con ojos brillantes y una sonrisa gentil. Incluso en esa fotografía antigua podía ver el parecido. Teníamos la misma forma de los ojos, la misma línea de la mandíbula, la misma manera de sonreír ligeramente hacia un lado. Debajo del retrato había un sobre grueso con mi nombre escrito en la letra de mi abuela, y debajo de ese sobre, otro más pequeño con la letra diferente, más masculina, más angulosa. El corazón me dio un vuelco cuando me di cuenta de que estaba mirando una carta escrita por mi verdadero abuelo, un hombre que había muerto 60 años antes de que yo naciera, pero que de alguna manera había logrado comunicarse conmigo a través del tiempo. Pero lo que realmente me impactó fue lo que encontré en el fondo de la caja, una pequeña libreta de cuero gastado, llena de poemas escritos a mano. La abrí al azar y leí los primeros versos de un poema titulado Para el nieto que nunca conoceré. Si algún día estas palabras llegan a ti, pequeño desconocido de mi sangre, quiero que sepas que cada verso que escribo lleva una parte del amor que no pude darte en vida. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Ricardo y Sofía habían permanecido en silencio, procesando no solo la revelación económica, sino el peso emocional de toda la historia. Este no era simplemente un asunto de herencia, era la revelación de una historia de amor truncada por la guerra, de secretos mantenidos por décadas, de un legado emocional que trascendía cualquier valor monetario. Carmen se acercó y puso su mano arrugada sobre mi hombro. Su abuelo Carlos le escribió esa libreta durante las últimas semanas antes de morir. Sabía que probablemente no sobreviviría a la guerra, pero tenía la esperanza de que algún día su hijo, y tal vez su nieto, pudieran leer sus palabras. Doña Elena me la entregó cuando usted cumplió 20 años, pero me pidió que esperara hasta este momento para dársela. Levanté la vista hacia mis tíos. Ricardo había perdido completamente esa arrogancia que siempre mostraba en las reuniones familiares. Sus hombros estaban caídos, y por primera vez en mi vida, lo vi como lo que realmente era. Un hombre mayor que había pasado décadas sintiéndose superior por una herencia que creía merecer, solo para descubrir que la historia real de su familia era completamente diferente a lo que había imaginado. Sofía se había acercado ligeramente, y podía ver curiosidad genuina en sus ojos, mezclada con algo que podría haber sido respeto. Mateo, dijo con una voz más suave de la que le había escuchado jamás, ¿Podrías leer algo de esa libreta? Me gustaría conocer a nuestro verdadero padre, aunque sea a través de las palabras de un hombre que murió antes de que cualquiera de nosotros naciera. Su petición me sorprendió. Durante años, Sofía había sido la tía distante que aparecía en Navidades y cumpleaños, que me daba regalos apropiados pero impersonales, que hablaba conmigo de manera educada pero sin real interés. Ahora, por primera vez, estaba viendo una vulnerabilidad humana en ella, una necesidad de conectar con una parte de su historia familiar que había sido ocultada. Pasé las páginas de la libreta hasta encontrar un poema que parecía apropiado para el momento.
Este se llama La Valencia que amo, dije, y comencé a leer con voz temblorosa. Valencia es el color de las naranjas maduras bajo el sol de marzo, es el sonido de las campanas del Miguelete mezclándose con las voces del mercado central, es el olor a paella que sale de las ventanas abiertas los domingos, es la promesa de que la belleza puede sobrevivir incluso en los tiempos más oscuros. Las palabras llenaron la oficina del abogado como si Carlos Mendoza estuviera presente entre nosotros. Podía sentir su amor por la ciudad, su esperanza a pesar de la guerra, su fe en que las cosas hermosas perdurarían más allá de la destrucción y el dolor. Continúa así, leyó el siguiente verso. Si algún día tengo un hijo que crezca en esta Valencia que amo, quiero que sepa que cada calle adoquinada, cada plaza sombreada, cada rincón donde la historia susurra sus secretos, es su herencia verdadera. Que sepa que pertenece a esta tierra no por documentos o propiedades, sino porque su sangre lleva el mismo amor por la belleza que ha corrido por las venas valencianas durante generaciones. El doctor Hernández había permanecido respetuosamente silencioso durante mi lectura, pero ahora carraspeó suavemente. Señor Mateo, hay un elemento más que debo mencionar. Doña Elena dejó instrucciones específicas sobre el timing de esta revelación. Además de la herencia económica y los objetos personales, hay una segunda propiedad en Valencia de la que aún no hemos hablado. Cerré la libreta cuidadosamente y levanté la vista, sintiendo que mi capacidad de asombro ya estaba completamente agotada. ¿Qué más podía haber? Su abuelo Carlos, continuó el abogado, no solo era poeta, también era, como mencioné brevemente, heredero de una familia de comerciantes prósperos. Antes de la guerra, había adquirido un edificio en el centro histórico de Valencia, específicamente en la calle de los Caballeros, cerca de la Plaza de la Virgen. Ese edificio ha estado siendo administrado discretamente durante décadas y actualmente alberga 3 apartamentos en alquiler y un local comercial en la planta baja. Mi mente comenzó a procesar la información lentamente. La calle de los Caballeros era una de las más hermosas del centro histórico, llena de edificios medievales perfectamente conservados, a pocas calles de la catedral y del corazón cultural de la ciudad. Era exactamente el tipo de ubicación donde siempre había soñado que podría estar mi librería ideal. El local comercial, prosiguió el doctor Hernández con una sonrisa que sugería que sabía exactamente lo que estaba pensando. Está actualmente vacío, ya que el último inquilino se mudó hace 3 meses. Doña Elena se aseguró de que no se volviera a alquilar, porque tenía la esperanza de que usted pudiera encontrarle un uso apropiado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad cristalina. Mi abuela no solo me había dejado dinero y libros, me había dejado exactamente las herramientas que necesitaba para cumplir el sueño que había compartido con ella durante años sin ni siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Todas esas conversaciones dominicales sobre mi amor por los libros, mi fascinación por la historia local, mi frustración trabajando para otros en lugar de poder crear algo propio, ella las había estado escuchando y planificando. Tu abuela, dijo Carmen con una sonrisa maternal, me comentó hace años que tú siempre hablabas de abrir una librería especializada en historia valenciana. Decía que podía ver en tus ojos la misma pasión que tenía Carlos por preservar la cultura y la memoria. Durante los últimos 5 años de su vida, estuvo trabajando con el doctor Hernández para asegurarse de que tuvieras no solo los recursos, sino también el lugar perfecto para hacer realidad ese sueño. La emoción me abrumó por completo. No era solo que hubiera heredado dinero o propiedades. Era que mi abuela había visto dentro de mi alma, había entendido mis sueños más profundos incluso cuando yo mismo no los tenía completamente claros, y había dedicado años de su vida a crear las condiciones perfectas para que pudiera realizarlos. Pero entonces recordé algo que había mencionado el abogado al principio, la condición de que el dinero debía usarse para preservar la memoria y la cultura. No era una restricción, era una bendición que alineaba perfectamente con lo que realmente quería hacer con mi vida. Doctor Hernández, dije finalmente, encontrando mi voz después de largos minutos de silencio emocional, ¿cuáles son exactamente los pasos legales que debo seguir para tomar posesión de todo esto? El abogado sonrió ampliamente.
Los documentos están preparados y solo requieren su firma. Sin embargo, doña Elena también dejó una sugerencia muy específica sobre cómo podría honrar mejor la memoria de su abuelo Carlos y continuar el legado familiar de la manera más apropiada. Abrió otra carpeta y extrajo lo que parecía ser un plan de negocios detallado, escrito a mano con la letra meticulosa de mi abuela. Ella investigó durante años sobre librerías especializadas exitosas, estudió el mercado del Centro Histórico de Valencia e incluso consultó con expertos en preservación histórica. Este documento contiene un plan completo para convertir el local comercial en una librería especializada que también funcione como centro cultural, con espacio para presentaciones de libros, conferencias sobre historia local y exposiciones de documentos históricos. Tomé el documento con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de diagramas, cálculos financieros, listas de proveedores potenciales, ideas para eventos culturales y hasta sugerencias para el nombre del lugar. En la última página, escrito con letra más grande y tinta diferente, como si hubiera sido añadido posteriormente, leí: Librería Carlos Mendoza, donde la historia vive en cada página. El nombre me golpeó como un rayo emocional. Mi abuela había diseñado no solo un negocio, sino un memorial viviente para el abuelo que nunca conocí, una manera de mantener viva su memoria a través de la pasión por el conocimiento que había transmitido a través de las generaciones. Ricardo, que había permanecido sorprendentemente silencioso durante toda esta revelación, finalmente habló. Mateo, yo nunca supe nada de esto. Durante años pensé que papá había tenido favoritos sin razón, que mamá guardaba secretos por capricho. Ahora me doy cuenta de que había una historia mucho más profunda de la que cualquiera de nosotros entendía. Su voz tenía una humildad que nunca le había escuchado antes. Sofía asintió en acuerdo. Siempre me pregunté por qué mamá te trataba de manera especial, por qué parecía verte como algo más que un nieto. Pensé que tal vez era porque eras el más joven o porque habías perdido a tu padre tan pequeño. Nunca imaginé que llevabas la sangre de un hombre que ella había amado tanto, que guardó su secreto durante 60 años. Carmen se acercó nuevamente y me entregó un último sobre, mucho más pequeño que los anteriores. Esta es la última carta de doña Elena, escrita específicamente para ser leída después de que usted conociera toda la verdad sobre su familia. Abrí el sobre con cuidado. La carta era breve, escrita con la letra más temblorosa de mi abuela, claramente redactada durante sus últimos días de vida. Mi querido Mateo, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente conoces la verdad sobre quién eres realmente. No eres solo mi nieto, eres el heredero de una historia de amor que sobrevivió a la guerra, de una pasión por el conocimiento que trasciende generaciones y de un legado de belleza que tu abuelo Carlos quería preservar para el futuro. Durante todos estos años, he visto en ti la misma gentileza que tenía Carlos, la misma manera de encontrar magia en los libros y las historias, la misma capacidad de amar profundamente sin esperar nada a cambio. Cuando venías cada domingo y me contabas sobre los libros que habías leído, sobre las historias que descubrías en la librería donde trabajabas, sobre tus sueños de crear algo hermoso y duradero, yo veía a Carlos viviendo de nuevo a través de ti. No te he dado simplemente dinero y propiedades, mi niño querido. Te he dado las herramientas para continuar una misión que comenzó hace más de 60 años, mantener viva la cultura, preservar la belleza y crear espacios donde las historias puedan vivir y respirar para las futuras generaciones. Tu abuelo Carlos escribió una vez: la muerte puede llevarse nuestros cuerpos, pero no puede tocar las historias que dejamos atrás. Ahora es tu turno de asegurarte de que su historia y todas las historias que él amaba continúen viviendo. Usa esta herencia con sabiduría, con amor y con la misma pasión que he visto en tus ojos cada domingo durante 20 años. Haz que Carlos esté orgulloso. Haz que Valencia sea más hermosa. Y recuerda siempre que las mejores herencias no son las que se cuentan en euros, sino las que se miden en vidas tocadas, en conocimiento preservado y en amor transmitido de generación en generación. Con todo mi amor y mi bendición para tu futuro, tu abuela Elena. Cuando terminé de leer,
La oficina estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido suave de alguien llorando. Me sorprendió darme cuenta de que era Ricardo, mi tío, el hombre que siempre había parecido más preocupado por el dinero que por los sentimientos. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mateo», dijo con voz quebrada, «he pasado toda mi vida sintiéndome como el hijo responsable, el que se hizo cargo de los asuntos prácticos, mientras mi hermano menor se dedicaba a los libros y los sueños. Ahora me doy cuenta de que mamá vio algo en tu padre y en ti que yo nunca entendí. No era favoritismo sin razón, era la continuación de una historia de amor que yo era demasiado ciego para ver». Sofía se acercó y por primera vez en mi vida me abrazó de manera genuina. «Estoy orgullosa de ti, Mateo, y estoy orgullosa de pertenecer a una familia que tiene una historia tan hermosa, incluso si tardé 60 años en conocerla». El doctor Hernández comenzó a organizar los documentos que necesitaba firmar: escrituras de propiedad, documentos bancarios, certificados de autenticidad para los objetos de valor histórico. Cada firma me acercaba más a una nueva vida que apenas estaba comenzando a imaginar. Carmen se quedó a mi lado durante todo el proceso, explicándome detalles que solo ella conocía. ¿Qué habitación de la Casa de Madrid tenía la mejor luz para leer? ¿Cómo funcionaba el sistema de calefacción del edificio del centro histórico? ¿Qué días de la semana venía el jardinero a cuidar el pequeño patio interior que no había sabido que existía? «Doña Elena», me dijo mientras firmaba el último documento, «me pidió que le dijera algo más. Dijo que los domingos siempre serían especiales para usted, porque fueron los días cuando su amor por los libros y las historias creció más fuerte. Sugirió que tal vez podría hacer algo especial los domingos en su nueva librería, algo que honre esa tradición». La idea me llegó como una revelación. Tardes de cuentacuentos para niños, presentaciones de libros sobre historia local, tertulias literarias para adultos mayores que vivían solos. Podría convertir los domingos en un día donde la librería se transformara en un verdadero centro comunitario, donde las historias cobraran vida y donde las personas pudieran encontrar la misma magia que yo había encontrado en la biblioteca de mi abuela. Cuando salimos de la oficina del abogado, ya había anochecido. Las luces doradas del centro histórico de Valencia creaban sombras cálidas en las calles adoquinadas, y el aire tenía ese olor característico de la ciudad que combina historia, mar cercano y la promesa constante de naranjos en flor. Ricardo, Sofía y yo caminamos juntos hacia la Plaza de la Virgen, donde habíamos dejado nuestros coches. Pero en lugar de separarnos inmediatamente, nos quedamos parados bajo las luces de la plaza, como si ninguno quisiera que terminara este momento extraordinario. «Mateo», dijo Ricardo, «sé que durante años no he sido el mejor tío. He estado tan enfocado en el trabajo, en el dinero, en lo que pensaba que era importante, que no me tomé el tiempo para conocerte realmente. Me gustaría cambiar eso, si me lo permites. Me gustaría ayudarte con la librería, no financieramente, sino con todo lo que sé sobre administración de negocios». Sofía asintió vigorosamente. «Y yo puedo ayudarte con el marketing y las relaciones públicas. Trabajo en publicidad, y sería un honor ayudar a promocionar algo tan hermoso como lo que planeas crear». Por primera vez en mi vida, sentí que tenía una familia real, no solo personas relacionadas por sangre que se reunían en ocasiones especiales, sino personas que se preocupaban genuinamente unas por otras y que querían contribuir a algo más grande que ellas mismas. Carmen, que había insistido en acompañarnos, me entregó un último regalo: un juego de llaves antiguas, una grande y ornamental y otra más pequeña y simple. «La grande es para la puerta principal del edificio de la calle de los Caballeros», explicó. «La pequeña es para una habitación especial en el piso superior que doña Elena preparó específicamente para usted. Dijo que cuando estuviera listo para verla, entendería por qué la había mantenido en secreto durante tanto tiempo». El misterio me intrigó, pero también sentí que había sido demasiado emocional para un solo día. Decidí que exploraría el edificio al día siguiente, cuando pudiera procesarlo todo con una mente más clara. Esa noche, en mi pequeño apartamento de Ruzafa, me senté con la libreta de poemas de Carlos Mendoza y leí página tras página hasta altas horas de la madrugada. Sus palabras me transportaron a una Valencia de los años 30,
una ciudad vibrante y cultural que luchaba por preservar su identidad durante tiempos turbulentos. Pero más que eso, me conectaron con un hombre que había muerto 60 años antes de que yo naciera, pero que había logrado transmitirme su amor por la belleza, su pasión por las historias y su fe en que las cosas importantes pueden sobrevivir incluso a las circunstancias más difíciles. Uno de los poemas que más me impactó se titulaba Carta a mi nieto futuro. No sé si algún día tendrás mi sangre corriendo por tus venas, pero si es así, quiero que sepas que cada libro que leas, cada historia que preserves, cada momento de belleza que compartas con otros, será una manera de mantenerme vivo. La inmortalidad no se encuentra en las estatuas o los monumentos, sino en las ideas que pasamos de generación en generación, en el amor que transmitimos a través del tiempo, en la cultura que protegemos para que otros puedan disfrutarla. A la mañana siguiente, me desperté temprano con una sensación de propósito que no había experimentado jamás. Me duché, desayuné rápidamente y me dirigí al centro histórico con las llaves que Carmen me había dado la noche anterior. El edificio de la calle de los Caballeros era más hermoso de lo que había imaginado. 3 pisos de piedra medieval perfectamente conservada, con balcones pequeños decorados con hierro forjado y una puerta principal de madera maciza que parecía tener siglos de historia. El local comercial en la planta baja tenía grandes ventanales que daban tanto a la calle como a un pequeño patio interior lleno de plantas que alguien había estado cuidando meticulosamente. Entré al local y inmediatamente pude visualizar cómo se vería convertido en librería. Los techos altos con vigas de madera vista crearían una atmósfera cálida y acogedora. Los ventanales proporcionarían luz natural perfecta para leer. El espacio era lo suficientemente grande para albergar miles de libros, pero lo suficientemente íntimo para que se sintiera como un refugio acogedor en lugar de una tienda impersonal. Pero lo que realmente me emocionó fue cuando subí al segundo piso y usé la llave pequeña que Carmen me había dado. La habitación especial resultó ser un estudio completamente amueblado, con estantes de madera desde el suelo hasta el techo, un escritorio antiguo colocado junto a una ventana que daba al patio, y una cómoda butaca de cuero junto a una lámpara de lectura. Sobre el escritorio encontré una nota final de mi abuela. Mateo, este era el estudio de Carlos. Conservé todos sus muebles exactamente como él los había dejado antes de partir a la guerra. Aquí escribió muchos de los poemas que ahora tienes. Aquí planeó sus sueños para el futuro y aquí espero que tú puedas planificar los tuyos. El cajón superior izquierdo del escritorio está cerrado con llave. La llave está pegada debajo del último estante de libros del lado derecho. Lo que encontrarás allí te ayudará a entender completamente por qué todo esto era tan importante para mí. Busqué debajo del estante indicado y encontré una pequeña llave dorada pegada con cinta adhesiva muy vieja. El cajón se abrió con un clic suave, revelando un manuscrito encuadernado en cuero verde oscuro. La primera página tenía un título escrito con tinta antigua: Historia Cultural de Valencia, un legado para las futuras generaciones, por Carlos Mendoza. Era un libro completo, de más de 200 páginas, sobre la historia cultural de Valencia desde la época medieval hasta los años 30. Carlos había documentado meticulosamente festivales, tradiciones, leyendas locales, personajes históricos importantes y la evolución de la identidad valenciana a través de los siglos. Era exactamente el tipo de recurso que habría sido invaluable para cualquier persona interesada en la historia local, pero que aparentemente nunca había sido publicado. En la contraportada había una nota escrita con tinta diferente, claramente añadida años después de completar el manuscrito: si algún día alguien de mi familia encuentra este trabajo, ruego que considere la posibilidad de publicarlo, no como un monumento a mi memoria, sino como un regalo a Valencia y a todas las personas que aman esta ciudad tanto como yo la he amado. El conocimiento que no se comparte muere con quien lo posee. Me senté en la butaca de cuero y comencé a hojear el manuscrito. La investigación era exhaustiva. El estilo de escritura era claro y accesible, y las historias que contaba eran fascinantes. Carlos había entrevistado a ancianos que recordaban tradiciones del siglo XIX. Había investigado en archivos municipales.
Había documentado recetas tradicionales, canciones populares y hasta leyendas urbanas que se habían transmitido oralmente durante generaciones. Pero lo más extraordinario era que el manuscrito incluía una propuesta detallada para crear un centro de preservación cultural que combinara una librería especializada, un archivo de historia oral y un espacio para eventos culturales comunitarios. Era básicamente un plan para exactamente lo que yo había soñado crear, pero escrito 70 años antes de que yo naciera. En ese momento comprendí completamente la magnitud de lo que mi abuela había hecho. No solo me había dejado los recursos económicos para realizar mis sueños, me había dado las herramientas intelectuales para hacerlo de manera mucho más profunda y significativa de lo que jamás había imaginado. El manuscrito de Carlos sería la base perfecta para la colección especializada de mi librería, y su visión para un centro cultural sería el modelo para todo lo que quería lograr. Pasé el resto del día explorando el edificio y tomando notas sobre cómo podría implementar los planes de Carlos, adaptándolos a las necesidades contemporáneas. El espacio era perfecto, no solo para una librería, sino para todo lo que él había imaginado. Un lugar donde la historia local viviera y respirara, donde las personas pudieran conectar con sus raíces culturales y donde el conocimiento se preservara y se transmitiera de generación en generación. Durante las siguientes semanas, comencé el proceso de convertir mi herencia en realidad, con la ayuda de Ricardo para los aspectos legales y administrativos, y de Sofía para desarrollar una estrategia de marketing que honrara la misión cultural del proyecto. Empecé a transformar el local comercial en la librería que Carlos había imaginado y que mi abuela había planificado cuidadosamente. Lo primero que hice fue contactar con un editor local para discutir la publicación del manuscrito de Carlos. Cuando le mostré el trabajo, se emocionó tanto como yo. «Este es exactamente el tipo de recurso que Valencia necesita», me dijo. «Hay muy pocos trabajos comprensivos sobre nuestra historia cultural local que sean accesibles para el público general. Esto sería invaluable no solo para residentes, sino para estudiantes, investigadores y visitantes que quieren entender realmente qué hace especial a esta ciudad». Decidimos que el lanzamiento del libro coincidiría con la gran apertura de la librería, creando un evento que honraría tanto la memoria de Carlos como el legado de mi abuela Elena. Sofía sugirió contactar con periodistas culturales locales y con la Oficina de Turismo de Valencia para asegurar que el evento obtuviera la atención que merecía. Carmen se convirtió en mi asesora no oficial durante todo el proceso. Conocía detalles sobre las preferencias de mi abuela y las intenciones de Carlos que nadie más podía proporcionar. Me ayudó a seleccionar qué libros de la biblioteca personal de mi abuela se quedarían en mi colección privada y cuáles formarían parte de la colección especial de la librería. También me contó historias sobre la Valencia que había conocido Carlos, añadiendo contexto personal a la investigación histórica que había dejado en su manuscrito. Un mes después de la lectura del testamento, la librería estaba casi lista para abrir. Había organizado los libros en secciones temáticas que reflejaban tanto los intereses de Carlos como las necesidades de la comunidad contemporánea. Historia local valenciana, literatura regional, guías culturales, biografías de personajes históricos valencianos y una sección especial dedicada a preservar testimonios orales de residentes mayores de la ciudad. Pero lo que más me emocionaba era el espacio que había creado para eventos culturales. Siguiendo las ideas del manuscrito de Carlos, diseñé un área donde los domingos podríamos tener presentaciones de libros, charlas sobre historia local, talleres de escritura creativa y sesiones donde personas mayores pudieran compartir sus recuerdos y historias con las generaciones más jóvenes. La noche antes de la gran apertura, me senté solo en el estudio de Carlos en el segundo piso, rodeado por las fotos de mi abuela Elena, el retrato de mi abuelo biológico y la libreta de poemas que había leído docenas de veces durante las últimas semanas. Sentí una presencia casi tangible de las personas que habían hecho posible este momento. Carlos con su visión y su pasión por preservar la cultura, mi abuela con su paciencia de décadas para planificar cada detalle, e incluso mis tíos, que habían demostrado ser mucho más generosos y comprensivos de lo que jamás había esperado. Escribí mi propia carta esa noche,
dirigida a los futuros propietarios de la librería, explicando la historia detrás de su creación y la misión que esperaba que continuaran. La guardé en el mismo cajón donde había encontrado el manuscrito de Carlos, junto con copias de todas las cartas de mi abuela y un registro detallado de cómo había usado cada euro de mi herencia para crear algo que honrara la memoria de las personas que me lo habían dado. El día de la apertura llegó con un cielo azul perfecto y esa luz dorada que hace que Valencia parezca una ciudad pintada en acuarela. Carmen llegó temprano para ayudarme con los últimos preparativos, llevando un ramo de flores naranjas que había cortado del árbol del patio de la casa de mi abuela. Doña Elena siempre decía que las flores de azahar traían buena suerte a los nuevos comienzos. Me explicó mientras las colocábamos en un jarrón cerca de la entrada. A las 10 de la mañana, cuando oficialmente abrí las puertas de la librería Carlos Mendoza por primera vez, había una cola de personas esperando para entrar. Ricardo y Sofía estaban allí, por supuesto, pero también había vecinos del barrio que habían escuchado sobre el proyecto, estudiantes de historia de la Universidad de Valencia que estaban interesados en los recursos de historia local, e incluso algunos turistas que habían leído sobre el evento en las guías culturales de la ciudad. El primer cliente fue un hombre mayor de unos 70 años, que se acercó directamente a la sección de historia local. Mientras exploraba los libros, me contó que había nacido en el barrio del Carmen y que recordaba historias que su abuelo le había contado sobre la Valencia de principios del siglo XX. Cuando le mostré el manuscrito de Carlos, sus ojos se iluminaron. Este hombre entendía realmente lo que significaba amar esta ciudad, me dijo. Compraré una copia para cada uno de mis nietos. Durante el resto del día, la librería se llenó de conversaciones, risas y el tipo de intercambio intelectual que Carlos había imaginado cuando escribió sus planes originales. Las personas no solo compraban libros, se quedaban para hablar sobre historia, para compartir sus propias historias familiares, para conectar con otros que compartían su amor por Valencia y su cultura. Al final del primer día, había vendido más de 50 libros, pero más importante aún, había creado un espacio donde las historias podían vivir y crecer. Carmen se quedó conmigo mientras cerraba, ayudándome a organizar los libros que habían sido movidos durante el día y a preparar todo para el día siguiente. Doña Elena estaría muy orgullosa, me dijo mientras apagábamos las luces. Y Carlos también. Pero creo que lo que más les gustaría es ver cómo las personas se conectaron hoy, cómo compartieron historias, cómo encontraron algo de valor en lo que ustedes crearon juntos a través del tiempo. Esa noche, subí al estudio de Carlos y escribí en mi diario sobre el primer día de la librería. Pero mientras escribía, me di cuenta de que la historia real no era sobre la herencia o el dinero, o incluso la librería en sí misma. Era sobre cómo el amor puede trascender el tiempo, cómo las visiones pueden transmitirse de generación en generación, y cómo a veces las cosas más importantes que recibimos no son las que podemos contar o medir, sino las que nos transforman en las personas que estamos destinados a ser. 6 meses después, la librería Carlos Mendoza se había convertido en un verdadero centro cultural del barrio. Los domingos por la tarde, el espacio se transformaba en un salón comunitario, donde personas de todas las edades se reunían para compartir historias, aprender sobre historia local y conectar con sus vecinos de maneras que parecían imposibles en el mundo moderno. Había establecido un programa donde residents mayores podían venir a contar sus recuerdos de la Valencia de su juventud, y estudiantes universitarios los entrevistaban y documentaban sus historias para crear un archivo oral que crecía cada semana. Era exactamente el tipo de preservación cultural que Carlos había soñado, pero adaptado para las herramientas y necesidades del siglo XXI. Ricardo había comenzado a venir los sábados para ayudar con la contabilidad y la administración, y había demostrado tener un talento inesperado para conectar con los clientes que buscaban libros sobre economía e historia del comercio valenciano. Sofía había organizado varios eventos de prensa que habían llevado la atención nacional a la librería, posicionándola como un modelo de cómo las empresas locales pueden servir como custodios de la cultura comunitaria. Pero el momento más emotivo llegó cuando Carmen me trajo a una visitante especial,
una mujer de unos 90 años que había estado en contacto con mi abuela Elena durante décadas. Se llamaba Rosa y había sido amiga de la infancia de mi abuela. Cuando le conté la historia completa de Carlos, de la herencia secreta y de cómo había llegado a crear la librería, Rosa sonrió con una sabiduría que solo viene con una vida muy larga y muy bien vivida. Elena me contó sobre Carlos hace muchos años, me reveló. Me pidió que nunca dijera nada, pero que si algún día conocía a su nieto y veía que había heredado el amor de Carlos por las historias, le contara algo especial. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. Carlos no murió inmediatamente en la guerra. Estuvo en un hospital militar durante varias semanas antes de morir, y durante ese tiempo escribió más cartas para Elena. Cartas que ella nunca te mostró, porque las consideraba demasiado privadas, demasiado íntimas para compartir incluso contigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Dónde están esas cartas? Rosa sonrió misteriosamente. Elena me pidió que las guardara hasta que estuviera segura de que habías encontrado tu camino en la vida, hasta que hubiera evidencia clara de que habías heredado verdaderamente el espíritu de Carlos. Creo que crear esta librería, publicar su manuscrito y construir exactamente el tipo de comunidad cultural que él había imaginado constituye evidencia suficiente. Esa tarde, Rosa me llevó a su apartamento en Shatiba y me entregó una pequeña caja de metal que había estado guardando durante décadas. Adentro había 5 cartas más, escritas con la letra cada vez más débil de Carlos durante sus últimos días de vida. Las cartas no solo expresaban su amor por Elena, sino que también contenían pensamientos profundos sobre el legado que esperaba dejar, ideas adicionales para el centro cultural que había imaginado, e incluso sugerencias específicas sobre cómo involucrar a las futuras generaciones en la preservación de la cultura local. Una de las cartas incluía una lista de personas en Valencia que Carlos creía que podrían estar interesadas en apoyar su visión cultural, complete con nombres y direcciones que obviamente ya no existían, pero que demostraban la profundidad de su pensamiento sobre cómo hacer realidad sus sueños. Otra carta contenía poemas adicionales, incluyendo uno titulado «Para la librería de mis sueños», que describía exactamente el tipo de ambiente que yo había trabajado para crear. Pero la carta que más me impactó era la última que había escrito, claramente con gran dificultad, donde hablaba sobre la importancia de que las personas encuentren sus llamadas verdaderas en la vida. Si algún día alguien de mi sangre lee estas palabras, había escrito, espero que comprenda que el éxito verdadero no se mide en riqueza acumulada o reconocimiento obtenido, sino en cuánto has contribuido a hacer del mundo un lugar más hermoso, más sabio y más conectado de lo que era cuando llegaste a él. Esas palabras se convirtieron en el lema no oficial de la librería. Las hice enmarcar y las colgué en la pared principal donde todos los visitantes podían verlas. Pero más que eso, se convirtieron en mi filosofía de vida, en la medida que usaba para evaluar cada decisión que tomaba sobre cómo desarrollar el negocio y cómo servir a la comunidad. Un año después de abrir la librería, organicé un evento especial para conmemorar el aniversario. Invité a todas las personas que habían sido parte de la historia. Carmen, Rosa, Ricardo, Sofía, el editor que había publicado el manuscrito de Carlos, los clientes habituales que se habían convertido en amigos y las familias que participaban regularmente en nuestros eventos dominicales. Durante el evento, Ricardo se acercó al micrófono que habíamos instalado para las presentaciones de libros y pidió atención. Hace un año, comenzó, pensé que estaba viniendo a la lectura del testamento de mi madre para recibir una herencia. Lo que recibí en su lugar fue mucho más valioso. Descubrí que mi familia tenía una historia que era más rica, más compleja y más hermosa de lo que jamás había imaginado. Pero más importante aún, descubrí que mi sobrino tenía un don para honrar esa historia de una manera que ninguno de nosotros habría podido hacer. Sofía tomó el micrófono después de él. Mateo ha creado algo que va mucho más allá de una librería. Ha creado un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde las historias cobran vida y donde las personas pueden conectar con algo más grande que ellas mismas. Carlos Mendoza estaría orgulloso, pero Elena estaría aún más orgullosa,
porque vio esto en Mateo desde que era un niño y tuvo la sabiduría y la paciencia para nurturar ese don hasta que pudiera florecer completamente. Cuando llegó mi turno de hablar, me dirigí a la audiencia llena de caras familiares y sonrientes. Hace un año pensé que había sido olvidado en el testamento de mi abuela. Resulta que no había sido olvidado en absoluto. Había sido recordado de la manera más profunda posible. Mi abuela Elena no me dio simplemente dinero o propiedades. Me dio un propósito, una misión, y las herramientas para honrar la memoria de un hombre que murió 60 años antes de que yo naciera, pero que logró transmitirme sus valores más profundos a través del tiempo y el amor. Levanté la libreta de poemas de Carlos, que siempre llevaba conmigo durante eventos especiales. Mi abuelo Carlos escribió una vez que las mejores herencias no son las que se pueden contar en monedas, sino las que se miden en vidas tocadas, en belleza preservada y en amor transmitido de generación en generación. Hoy, mirando a todas las personas que han hecho de esta librería su segundo hogar, que han compartido sus historias aquí, que han encontrado libros que cambiaron sus perspectivas y que han creado nuevas amistades en este espacio, sé que Carlos tenía razón. La herencia verdadera que recibí no fue económica, fue la oportunidad de continuar una misión que comenzó hace casi 70 años, de ser un eslabón en una cadena de personas que creen que la cultura, las historias y la conexión humana son lo que hace que la vida valga la pena vivir. Cuando terminé de hablar, Carmen se acercó con lágrimas en los ojos y me entregó un último regalo que había estado guardando para este momento específico. Era una pequeña placa de bronce que mi abuela había mandado hacer antes de morir, con una inscripción que decía: en memoria de Carlos Mendoza, quien soñó con un lugar donde las historias pudieran vivir para siempre, y de Elena Vázquez, quien hizo que ese sueño se hiciera realidad a través del amor de su nieto Mateo. La placa ahora cuelga junto a la entrada principal de la librería, donde todos los visitantes pueden verla, pero para mí representa mucho más que una conmemoración. Es un recordatorio diario de que a veces las cosas más importantes de la vida no vienen envueltas en los paquetes que esperamos, que el amor verdadero a menudo trabaja en silencio durante décadas para crear momentos de transformación, y que las herencias más valiosas son las que nos permiten convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos mientras servimos a algo más grande que nuestros propios intereses. Cada mañana, cuando abro las puertas de la librería Carlos Mendoza, siento la presencia de mi abuela Elena guiándome, el espíritu de Carlos inspirándome y la gratitud de saber que he encontrado exactamente el lugar donde pertenezco en el mundo. No recibí simplemente una herencia, recibí una invitación a participar en una historia de amor que comenzó durante la Guerra Civil Española y que continúa creciendo cada día a través de cada libro vendido, cada historia compartida y cada conexión humana que se hace en este espacio especial. La lectura del testamento de mi abuela había comenzado con mi nombre ausente de la lista de herederos. Terminó con la comprensión de que había heredado algo infinitamente más valioso que dinero o propiedades. Había heredado un legado de amor, propósito y la oportunidad de honrar la memoria de las personas extraordinarias que habían invertido sus vidas en hacer posible este momento. Y cada día, mientras continúo construyendo sobre los cimientos que ellos establecieron, sé que estoy escribiendo el siguiente capítulo de una historia que será transmitida a las futuras generaciones, tal como ellos la transmitieron a mí.